Bueno, señores, ayer el Consejo del Poder Judicial decidió suspender sin disfrute de sueldo a 2 jueces de ejecución de la pena que están vinculados con el proceso de supuesto escape de Quirinito, Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Se trata de los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús, y la jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. Ambos tomaron decisiones relacionadas, el primero, el de San Cristóbal, con el traslado de alias Quirinito hacia San Francisco de Macorís, atendiendo a supuestas razones humanitarias. Esa decisión se produjo el año pasado, después de que en el 2015 la Suprema Corte de Justicia ya emitiera una sentencia definitiva que lo condenaba a 30 años de prisión por el asesinato de un español conocido como Waikiki. Hecho que se produjo en el año 2008 y que pasó por diferentes fases en los tribunales. Desde San Cristóbal, el juez de ejecución de la pena, Willy de Jesús, decide trasladar a Quirinito hacia la cárcel de San Francisco de Macorís, atendiendo una solicitud que se le hizo, donde una serie de documentos indicaban que ahí estaba su esposa, que estaba su familia, etcétera. Situación que no coincide con el relato de sus familiares más cercanos, padre y familiares, primos, que viven en la región suroeste, y dicen, pero ¿a quién tiene él en San Francisco? Aparentemente compró casa a través de su esposa Jennifer Stephanie Domínguez, o por lo menos alquiló vivienda o sentó, digamos que dispuso el establecimiento de una residencia allí a través de su esposa Jennifer Stephanie Domínguez, y a partir de ahí se someten una serie de documentos que ahora hay que identificar si pudieron servir para engañar al juez de San Cristóbal o si él tenía conocimiento de la situación irregular que se estaba dando. Lo mismo pasa con la jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. Esta es la jueza que decide otorgarle la prisión domiciliaria después de tener en sus manos, según lo que ella alega, una serie de documentos que indicaban que Pedro Alejandro Castillo Paniagua padecía de cáncer y que además estaba en una etapa muy avanzada, donde certificados médicos que fueron depositados en el tribunal indicaban no solamente que él no podía hacer su declaración, se habla de un cáncer cuya base está en la lengua y que tenía un avance considerable, y que por esa razón incluso no fue trasladado al tribunal, y la jueza ha dicho que, amparándose en una serie de documentos, estamos hablando de actas emitidas por varios médicos, tanto del INASIF como del servicio privado, le sirvieron para entender que este paciente o este reo tenía que ser atendido fuera, y ella otorgó una prisión domiciliaria por un periodo específico, y que esa prisión domiciliaria debía ser revisada. En medio de toda esta situación, entonces, el Poder Judicial, tal y como había dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha tomado una decisión y ha suspendido de entrada a estos jueces. En esta posible escape de Quirinito pudo haber participado un conjunto de personas ligadas a diferentes instituciones del sistema, desde los sistemas de vigilancia que faltaron, la fiscalía, los jueces, hasta médicos que pudieron haber certificado la situación en la que se encontraba este señor. Hay que recordar, Amelia, que esta misma semana la Procuraduría General de la República presentó un comunicado público donde señaló que los resultados de las investigaciones que ha estado haciendo en torno a este caso evidencian que Quirinito no ha muerto, que no ha fallecido, no hay ningún tipo de elemento, ningún tipo de evidencia que permitan llegar a esas conclusiones, y por eso todo esto que se ha estado haciendo y señalando hasta ahora y los pasos que se han estado dando. La Procuraduría General de la República ordenó la búsqueda y captura de Quirinito a organismos nacionales e internacionales como la Interpol, porque no se puede descartar la posibilidad de que si efectivamente este fue un mecanismo de escape, haya salido del país, dadas las flexibilidades que hay en casos de esta naturaleza, o sobre todo la posibilidad de cambios de identidad. Por eso es importante la orden de captura nacional e internacional respecto a Quirinito. Y ayer
el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Rey Guevara, también se pronunció sobre este caso. Es decir, distintos actores de la institucionalidad jurídica del país, además del procurador, el presidente de la Suprema, en esta ocasión el presidente del Tribunal Constitucional, se han pronunciado respecto a este caso y dada su gravedad. Pues el presidente del Tribunal Constitucional ayer indicó que con este caso está en juego la credibilidad del aparato judicial de la República Dominicana y que espera que con las conclusiones que pueda tener el caso se pueda dar un ejemplo de que realmente se está en disposición de hacer los cambios que se requieren en la justicia para que casos de esta naturaleza no se sigan dando en el país, que son una evidencia de los niveles de privilegios que determinados grupos que cuentan con dinero tienen en una justicia que, sobre todo la justicia penal, está única y exclusivamente para ser aplicada a los más pobres, a los que no tienen dinero para incidir en los fallos de los tribunales o para modificar la aplicación de la pena, como el caso de Quirinito, ¿no? Bueno, y en este caso hay un tema que es importante, y es que dos periodistas de San Francisco de Macorís estuvieron dándole seguimiento a este tema. Son Kirsi Mena y Washington Espino, que producen el programa Crónicas para Telenor. Hicieron un reportaje amplio, muy interesante. El reportaje tiene más de 30 minutos. Es un trabajo de investigación en el que ellos tuvieron acceso a cada una de las partes, o a casi todas las partes involucradas en el proceso de salida de Quirinito y de desaparición de Quirinito. Queremos compartir algunos fragmentos de este reportaje, declaraciones, cortes, en los que ellos que muestran el acceso que ellos tuvieron a algunos de estos involucrados. Cabe destacar que Kirsi Mena y Washington Espino han denunciado que recientemente recibieron una llamada telefónica justo cuando el Ministerio Público emitió la nota de prensa indicando que habían determinado que Quirinito está vivo. Y a través de una llamada telefónica los amenazaron de muerte por haber hecho este reportaje, un reportaje que reprodujeron el 17 de septiembre, incluso después de que medios nacionales habían publicado el tema del acta de defunción y ya había salido a la luz pública la duda sobre la posibilidad de que Quirinito no estuviera muerto. Por eso llama la atención el hecho de que a ellos le haya ocurrido esto. Dicen que fue la voz de un hombre, tienen identificado el teléfono, lo están pasando a las autoridades. Y según sus declaraciones, las de Kirsi Mena y Washington Espino en San Francisco, los amenazaron con arrancarle la cabeza por haber hecho este trabajo y por haber reproducido este trabajo, así como cualquier otro medio o periodista que se encargue de hacerlo. Un reportaje que ya está en las redes sociales, que está en los medios de comunicación y que obviamente hace digamos que beneficia todo este proceso de investigación, y es un excelente trabajo que tiene que ver con el objetivo del ejercicio periodístico. Así que todos los medios que puedan van no solamente a divulgar sino cualquier otra entrevista que ayude a que la gente tenga una idea de lo que aquí ha pasado. Ellos tuvieron acceso al procurador fiscal, que actúa en el momento en que se decide otorgarle la prisión domiciliaria a Quirinito, porque es que no hubo oposición del Ministerio Público. No es que la jueza solo decide esto. En el reportaje se da a conocer la posición de la jueza Aleida Jiménez Acosta. Ella dice: yo tenía en mis manos una serie de documentos médicos, varios de ellos certificados por el INASIF, que indicaban que la situación de esta persona era de riesgo. Vamos a escuchar lo que le contó José Calasanz Morel, procurador fiscal, a los periodistas de este programa llamado Crónicas de San Francisco. A pesar de que es el propio Ministerio Público quien ahora tiene una investigación abierta sobre el caso, el magistrado procurador fiscal adjunto José Calasanz Morel, quien representó en esa dependencia en la solicitud que hiciera Quirinito para que se concediera el cumplimiento de su pena en su casa, favoreció su dictamen al pedimento del recluso. No, yo fui el Ministerio Público
que conoció el cambio de modalidad de prisión carcelaria a prisión domiciliaria. Esto está establecido en el 342 y 443. ¿Usted opinó favorable al cambio de modalidad? Sí, yo opiné favorable, basado en los certificados médicos presentados y en la biopsia. Pues, magistrado, había un certificado o dos del INACI, uno de la Unión Médica y una biopsia también de patología de la Unión Médica y el del Instituto Oncológico. Magistrado, ¿usted tiene conocimiento de por qué o por cuáles razones se produjo el traslado de Quirinito de San Cristóbal a San Francisco de Macorís? No. Yo nada, antes del 16 de mayo del 2017, que fue cuando vi el expediente, el día anterior que nos lo entregan. Antes de eso yo no tenía conocimiento de nada. Después del 16 tampoco tuve conocimiento de nada hasta el 1 de septiembre, cuando comenzó el rum y comenzó a hablarse del caso. No, esas son las declaraciones del procurador fiscal. Como ustedes pueden ver, él no se opuso. Adjunto de San Francisco de Macorís. Él no se opuso, dice que los documentos indicaban que, incluso aparentemente varios de los certificados médicos indicaban que él necesitaba una atención urgente. De igual forma, estos periodistas acceden al médico legista Orlando Herrera Robles, que ya fue suspendido por el Ministerio Público. Es el médico que certifica la muerte de Quirinito y también del oficial del Estado Civil que emite el acta. La oficial Miriam Teresa Suárez dice que el procedimiento de la Junta Central Electoral y del Registro Civil no implica que ellos vean el cadáver, sino que ahí se presenta una serie de documentos a los que ellos tuvieron acceso y por esa razón simplemente todo se hizo de manera formal. Veamos lo que ocurrió con relación a estos dos funcionarios. Alejandro Castillo está oficialmente muerto el 5 de julio del 2017 a las 3:06 de la tarde. El médico legista Orlando Herrera Robles, adscrito al INACIF de San Francisco de Macorís, expediría y firmaría un certificado de defunción estableciendo que Quirinito falleció, como se ha dicho, en su apartamento, fulminado por un fallo cardíaco debido al infarto agudo al miocardio derivado de un carcinoma de base de lengua. Crónicas cuestionó expresamente al doctor Herrera Robles si efectivamente llegó a ver el cadáver de Quirinito, lo que obviamente era necesario para poder expedir válidamente un certificado de defunción. También alegando la investigación en proceso, el galeno nos respondió con un atento mensaje excusándose de no poder hablar del tema hasta que no concluyan las pesquisas. Mientras que por su lado, la oficial civil Teresa Sánchez Español, papeles en mano, aclaró que la expedición del acta de defunción oficial se hizo con la rigurosidad de la ley y teniendo como base fundamental el referido certificado de defunción del doctor Herrera Robles. Que se dan como se dan miles de actas aquí. Se llenan los requisitos del lugar, se les solicitan que lo depositan los requisitos, lo verificamos y si consideramos que es correcto, pues procedemos a levantar el acta. En este caso, todos los requisitos fueron dados y se levantó el acta de ese señor en esta primera circunscripción. ¿Tiene conocimiento de quién fue que dirigió el acta? Sí, aquí vino incluso el médico legista, vino el declarante, trajo la foto de Cuyo, trajo el certificado de que había muerto, certificando que había muerto, y se procedió, se buscó, nosotros buscamos el acta incluso de matrimonio de la esposa, todo está aquí correctamente, como tantas hemos dado. Ahí, si déjenlo rodar la imagen, porque ahí ellos muestran los documentos que recibieron. Según este reportaje, quien aparece como declarante es una persona que es de Asua, lo cual es extraño, pero de ahí es un poco los vínculos que tiene Quirinito con esta sociedad, están en el suroeste.
estuvo el médico legista presente y certificó eso. Hay un tema, y es que aparentemente en el proceso de investigación el legista ha cambiado la versión en más de una ocasión. No se sabe si realmente estuvo presente y puede certificar que estuvo presente en el momento de la supuesta muerte o para declarar que Quirinito murió, o si firmó un acta sin haberse acercado y de buena fe, llenó unos papeles sin haber asistido, que ese tipo de cosas se dan, pero con un caso de una persona con tanto poder económico y con influencia y con tanto interés en evadir la justicia, todo el mundo aquí está siendo investigado. Y tiene que ser investigado, y lo que ha salido hasta ahora demuestra la cantidad de personas involucradas para que se pueda concretizar esta situación. Y no solo eso, demuestra también algo que pasa a nivel de otros sectores en el país, y es la realización de fraudes o de alteraciones de documentos, teniendo como base los canales y los requisitos legales, pero hay un fraude o una alteración detrás, que es muy difícil poder investigar en el fondo por el cumplimiento de todos estos procedimientos legales, que es lo que trata de indicar la última persona que conversó aquí. Por eso es importante que se profundice esta investigación. La oficial civil dice, y muestra, recibimos todos los documentos. De acuerdo a los requisitos que establece la Junta para hacer la certificación de la oficialía civil, se recibió todo, viene un certificado del médico legista que indica que esa persona murió, revisamos los documentos y lo asentamos en un registro. El trabajo de la verificación de si esa persona murió o no es del médico legista, y por eso está suspendido. Ahora, se está investigando a los médicos, sobre todo hay uno de los médicos que certificó la enfermedad, porque el Ministerio Público no ha dicho que Quirinito no estuviera enfermo. Lo que el Ministerio Público pone en duda es su fallecimiento. Ahora bien, él fue llevado a un centro privado, y lo que alega la jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís es que no solamente hay certificado médico privado que indica que él padecía esta enfermedad y que estaba en una condición crítica, sino que el INASIF avala eso, y había 4 o 5 documentos que le permitieron a ella como jueza tomar esa decisión. ¿Sabía o no de la intención de escape? Eso es lo que el Ministerio Público, lo que el Consejo del Poder Judicial hoy en día tienen que averiguar. Ahora, ¿está vivo o está muerto? Ellos, finalmente, vamos a colocar este último fragmento de ese reportaje, que entiendo que es un excelente trabajo de estos periodistas, Kirsi Mena y Washington Espino, que ustedes deberían buscar. Ellos hablan con Carlos Moreno, el abogado de la esposa de Quirinito, Jennifer Stephanie Domínguez Castillo. Si ustedes lo escuchan bien, él mismo se contradice en su opinión sobre el estatus y sobre la situación que reinó alrededor de la supuesta muerte de Pedro Alejandro Castillo. Escuchemos al abogado Carlos Moreno. Pedro Castillo Paniagua. A ella la han entrevistado en 3 ocasiones. La Fiscalía, la Procuraduría General de la República la ha entrevistado en 3 ocasiones, y ella ha explicado todo el proceso y todas las documentaciones que le acompañan a ella con respecto al proceso de su esposo, la defunción y todo lo demás. Entonces, imagínate. No, pero la pregunta es, ¿ella explicó dónde está el cadáver? Ella explicó dónde está el cadáver, porque ese es el único dato que está en controversia. Bueno, y ella tiene que decir dónde se encuentra el cadáver de su esposo. Yo entiendo que sí, que ella se puede reservar ese derecho. ¿Tú me entiendes? Y ella entiende que luego de un médico legista decir que esa persona falleció, luego de esa persona decir que falleció, bueno, porque investiguen ellos, si no fue cierto. Si no tuvo ese... ¿Qué te parece? Que el ministerio, que ella no tiene... Ella tiene el derecho de reservarse la información. Él alega incluso un supuesto problema. Cuando se está llevando a cabo una investigación. Él alega que ella supuestamente tiene un problema con la familia de Quirinito. Dice en un momento que el cadáver se lo llevaron. No sé si ustedes se dieron cuenta. Al principio dice, el cadáver se lo llevaron. ¿Quiénes? No, ellos. Y después dice que ella no tiene que decir dónde está. Entonces, ¿ella sabe o no sabe dónde está? La verdad es que este es un caso
que ha dejado en ridículo a las autoridades, que muestra que el nivel de supervisión que existe es limitado y que haciendo los amarres del lugar se puede evadir la justicia, incluso condenado a una persona a 30 años de prisión. Y lo que hay que determinar es el nivel de participación con conocimiento de esta intención o no, que tuvieron cada uno de los actores, porque... Y de distintas áreas, pues estamos hablando Ministerio Público, Poder Judicial, INASIF, en las propias cárceles, es decir, estamos hablando de este caso y uno no sabe hasta qué punto, Amelia, es una situación de mayor frecuencia en la justicia dominicana, es decir, hasta qué punto este caso no es más que una muestra de lo que permanentemente y con frecuencia pasa en la justicia, quizá con otras personas que tienen el dinero, pero que los medios de comunicación no prestan la atención o no ponen su foco hacia estos casos. Y muy posiblemente esta situación se esté dando porque no es solo el tema de si falleció o no. Tuve privilegios desde el mismo momento en que un juez decide el traslado de este condenado desde el Centro de Corrección de Rehabilitación de Najayo Hombre hasta el Centro de Corrección del Valle en San Francisco de Macorís, alegando un asunto de humanidad porque la familia, su esposa, supuestamente reside allá en San Francisco de Macorís y se traslada a este preso hacia allá. O sea, y los demás presos no también deberían ser beneficiados por una decisión que tenga en cuenta la solidaridad con él y con su familia, pero ahí también está el caso de la enfermedad. Acá mismo... Hay que verificar eso bien también, porque se dan, los traslados se dan. Pero evidentemente aquí había una información equivocada. Sí, pero está también el caso de la enfermedad. Aquí mismo Uchi Lora hizo un trabajo en el penal de La Victoria hace algunos meses, donde mostró la cantidad de presos que están muriendo en la cárcel de La Victoria y no son tomados en cuenta para decisiones que tengan que ver con el cambio del tipo de prisión que debería tener. Y bueno, la razón única y exclusiva es que estas son personas pobres que no cuentan con los recursos para beneficiarse de una decisión en esta dirección de la justicia dominicana. Bueno, hay que decir que hay un par de médicos, oncólogos del sector privado que podrían ser investigados. Incluso tengo entendido que por lo menos uno de esos médicos está citado para hoy, para ser entrevistado o interrogado. Desconozco la condición exacta en la que está siendo citado. Sí que hay un médico de la clínica del Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste, Garabot Polanco, que fue uno de los médicos que atendió a Quirinito, que en este momento, por lo menos hasta esta semana, no había sido localizado por los medios de comunicación. Estuvo trabajando en esa clínica, renunció hace un tiempo, ya no está. Y ojalá y las autoridades hayan dado con él. Es importante que se determine, insistimos, el Ministerio Público en ningún momento ha dicho que no estaba enfermo, no sabemos, pero obviamente este es uno de los puntos que está en discusión y los lazos de la investigación van a llegar hasta ahí. Así que estaremos dándole seguimiento a este caso. Por incluso lo impresionante que ha sido la red que se tejió para intentar evadir la justicia y salir de prisión por parte de este joven Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, condenado a 30 años de prisión por asesinato. Estaremos dándole seguimiento a este caso. El reportaje de Crónicas está en YouTube, ustedes lo pueden encontrar, y de verdad que un excelente esfuerzo periodístico de Kirsi.